El Departamento de Justicia se está vaciando y casi nadie quiere decir por qué. Aquí está la paradoja. La institución encargada de hacer cumplir la ley sigue operando frente a las cámaras, pero por dentro está perdiendo a las personas que realmente la sostienen, no por un ataque externo, no por falta de presupuesto, sino porque quienes conocen el sistema desde adentro están decidiendo irse. Y esto no es un problema abstracto, te afecta a ti. Incluso si nunca has hablado con un fiscal, nunca has entrado a una corte y nunca has tenido un caso legal. Porque cuando los que aplican la ley abandonan sus puestos, no se crea un vacío silencioso, se crea un espacio que alguien más termina ocupando. En Minneapolis, fiscales federales están amenazando con renuncias masivas. Agentes del FBI están diciendo lo mismo. Según el propio relato, miles de agentes y miles de abogados ya se han ido. No es una teoría, es un patrón. Y luego pasa esto. En una conferencia de prensa, al número 2 del Departamento de Justicia le preguntan directamente qué está ocurriendo. Su respuesta fue simple: no answer. Pero aquí está la parte que cambia todo. ¿Por qué nadie quiere explicar lo que realmente está pasando? Lo que ocurrió no empezó esta semana y tampoco se limita a una sola oficina. El foco ahora está en Minneapolis, pero lo que se describe es algo mucho más amplio. Fiscales federales, personal de apoyo, abogados senior, agentes del FBI, gente que llevaba años dentro. Según el propio testimonio, la salida ya cuenta por miles, no de golpe, sino como una fuga constante que nadie ha logrado detener. El detonante más reciente no fue una elección ni una ley nueva, fue una acumulación, el manejo de los archivos de Epstein, la forma en que ciertos casos fueron empujados mientras otros eran descartados, el uso del aparato judicial contra figuras públicas como Don Lemon, casos que, según se dice, ni siquiera otras oficinas del propio DOJ quisieron tocar. Y luego está Minneapolis, descrita como una oficina ya a medio personal, ahora al borde de no poder funcionar. Aquí está la pregunta que redefine todo. Si quienes mejor conocen las reglas internas deciden irse, ¿qué saben ellos que el público todavía no ve? Y justo cuando eso empieza a hacerse visible, la situación escala aún más rápido. La afirmación central es esta: el sistema no solo está perdiendo gente, está perdiendo obediencia interna. Y hay una escena que lo deja al descubierto. En una conferencia de prensa del viernes, Todd Blanche, ex abogado defensor de Donald Trump y ahora número 2 del Departamento de Justicia, fue confrontado con una pregunta directa sobre las renuncias de fiscales de carrera en Minneapolis. La pregunta fue clara, la respuesta también. No answer. Silencio total frente a las cámaras. Ese detalle importa más de lo que parece, porque no fue un desmentido, no fue una explicación, ni siquiera fue una evasiva larga, fue nada. Y cuando el liderazgo guarda silencio, mientras su estructura se vacía, ese silencio se convierte en información. Ahora conecta esto con otro hecho concreto. Mientras fiscales se van, agentes de la DEA aparecen vigilando la casa de Georgia Ford, una periodista premiada, grabada en video mientras documentaba una protesta en una iglesia en St. Paul junto a Don Lemon. Según el relato, ella llegó a temer un secuestro y dudó incluso de que existiera una orden válida. Observa lo que no se dijo. Nadie explicó por qué esa acción era necesaria. Nadie aclaró el criterio. Y ahí es donde la historia empieza a torcerse. Porque cuando el silencio se repite, deja de ser casual. Aquí es donde la situación deja de ser un conflicto interno y empieza a parecer algo histórico. Porque no es la primera vez que el Departamento de Justicia enfrenta presión política. Pero lo que se describe ahora es distinto en escala y velocidad. Un juez federal en Minneapolis, designado por George W. Bush, dijo algo que debería haber encendido todas las alarmas. Solo en el mes de enero se habrían violado más órdenes judiciales que las que él había visto en toda la historia de cualquier agencia bajo su experiencia. Enero, un solo mes. Eso no es un error administrativo, no es una interpretación legal agresiva, es una ruptura del funcionamiento básico. Y aquí viene el giro. Lo que antes era impensable empieza a volverse rutina. Órdenes que no se cumplen, plazos que se ignoran, declaraciones que no se presentan correctamente. Lo que solía ser automático ahora falla en lo elemental.
Piensa en lo que eso normaliza. Un sistema donde violar órdenes judiciales deja de ser una excepción y empieza a ser parte del flujo diario, donde los fiscales jóvenes y los asistentes quedan arrastrados por decisiones que no tomaron, pero que manchan sus nombres igual. Y aquí está la pregunta incómoda. Si esto ya es normal dentro del sistema, ¿qué viene después? Lo más perturbador llega cuando miras la contradicción directa entre lo que el departamento dice y lo que hace. Un ejemplo concreto lo cambia todo. Don Lemon, una figura pública ampliamente conocida, es tratado como si fuera un sospechoso que pudiera huir. Según el relato, lo arrestan a las 11 de la noche, lo esposan, lo llevan a la cárcel y lo obligan a pasar la noche allí. Esto no es procedimiento estándar. Normalmente, en casos así, se permite una entrega voluntaria mediante citación. Incluso se menciona que ese mismo trato fue concedido a Donald Trump. Ese contraste no es menor. Es un mensaje, porque aquí no se trata solo del arresto, sino de la forma, la humillación, la exhibición y, lo más importante, la decisión de hacerlo a pesar de que, según se dice, todos dentro del sistema advirtieron no vayan por ahí. Aún así, la orden se dio. Ahora añade este detalle. Gran parte de la acusación estaría basada en actividades periodísticas estándar: documentar, grabar, estar presente. Según el análisis, es un caso que va a estrellarse y quemarse. Pero eso no parece frenar a quienes lo impulsan. Y aquí está la línea que lo cambia todo para el espectador. Si el objetivo no es ganar el caso, entonces el castigo es el proceso mismo. Y cuando eso se vuelve aceptable, el problema ya no es un solo caso. Entonces todo se acelera, no como un solo escándalo, sino como una cadena. Primero, la oficina de fiscales en Minneapolis, descrita ya como a medio personal, pierde a su fiscal más reconocido, no por cansancio, sino porque, según se relata, se le presionó para no investigar el asesinato de Renee Nicole Good y, en cambio, mirar a la viuda como posible terrorista doméstica. Ese fue el punto de quiebre. Segundo, en Washington, la División de Derechos Civiles queda prácticamente desactivada después de que un caso es neutralizado desde arriba. No es una disputa legal normal, es una orden que ignora la oposición vehemente de los fiscales de carrera. Tercero, en paralelo, surgen amenazas de represalias legales contra funcionarios locales que se oponen a estas decisiones. No juicios, problemas, presión, distracción. Todo ocurre rápido, demasiado rápido para que el sistema se adapte. Y eso genera un efecto inmediato. Gente que se queda sin respaldo, oficinas que ya no pueden cubrir lo básico y decisiones que se toman sin el filtro profesional que antes existía. Aquí viene el punto de presión. Cuando las renuncias dejan de ser simbólicas y empiezan a afectar la capacidad operativa, el sistema entra en zona de riesgo. La pregunta ya no es quién se va. Es qué pasa si esto continúa. Ahora cambia la cámara, porque esto ya no va de fiscales, jueces o periodistas. Va de ti, de lo que pasa cuando el sistema que debería funcionar en silencio deja de hacerlo. Según se describe, oficinas federales que antes manejaban cientos de casos al año, ahora no pueden ni acercarse a una fracción de eso. En Minnesota se menciona que una fiscalía que normalmente llevaría unas 300 causas anuales ya no tiene personal suficiente para hacerlo. Eso no significa menos crimen, significa menos respuesta, menos investigaciones, menos consecuencias, y ese vacío no se queda vacío. En la calle alguien lo nota, alguien actúa con más impunidad de la que tendría frente a un sistema funcional. Y hay otra capa más silenciosa. Jueces que ya no confían en los fiscales que tienen delante, plazos que se incumplen, declaraciones mal presentadas, casos importantes retrasados no por estrategia, sino por falta de recursos básicos. Incluso se relata un juicio por tráfico sexual en Nueva York, donde, de forma insólita, son los abogados defensores quienes piden ir a juicio mientras el Departamento de Justicia dice que no está listo. Si esto te suena al revés de cómo deberían funcionar las cosas, no es casualidad. Y aquí está el giro inquietante. Cuando el sistema pierde credibilidad, la seguridad pública no se deteriora de golpe, se erosiona poco a poco. Y eso es lo más difícil de ver a tiempo.
Aquí es donde hay que dejar a un lado la indignación y mirar el mecanismo, porque esto no ocurre solo por malas decisiones aisladas. Ocurre cuando los incentivos cambian, cuando el poder deja de premiar la competencia silenciosa y empieza a recompensar la lealtad ruidosa. El sistema no se rompe de una vez, se dobla y luego se acostumbra. Según lo que se describe, las decisiones más controvertidas no pasan por consenso interno, se imponen, incluso cuando todos los fiscales de carrera dicen que no. Eso crea un efecto inmediato. Los profesionales entienden que su experiencia ya no protege a nadie, que objetar no sirve. Y quedarse implica cargar con consecuencias que no controlan. Aquí está la clave que rara vez se dice en voz alta. El Departamento de Justicia siempre funcionó porque la mayoría de su poder era invisible. Rutinas, normas, cultura interna. Cuando eso se reemplaza por espectáculo, el sistema sigue moviéndose, pero ya no en la misma dirección. Y ese tipo de transformación tiene una lógica peligrosa, porque una vez que las reglas internas dejan de importar, el siguiente paso no necesita una orden explícita. Basta con el miedo a ser el próximo objetivo o con la ambición de no serlo. Este no es un colapso dramático, es algo más inquietante. Es un sistema que todavía camina, pero ya no sabe hacia dónde. Y cuando eso pasa, el futuro empieza a decidirse solo. Ahora mira hacia adelante, porque lo que viene no es una sola respuesta, sino dos caminos que ya se están formando al mismo tiempo. En uno, la hemorragia continúa. Más fiscales de carrera se van, más agentes experimentados renuncian o piden reasignaciones. Las oficinas siguen operando, pero solo en lo mínimo. Casos complejos se retrasan, otros simplemente no se abren. Desde fuera, todo parece seguir funcionando. Desde dentro, el sistema se vuelve cada vez más frágil. En el otro camino ocurre algo distinto. La presión empieza a notarse. Jueces más duros, órdenes más estrictas, audiencias donde el Departamento de Justicia ya no recibe el beneficio de la duda. Cada error pesa más. Cada incumplimiento deja menos margen. No es una corrección inmediata. Es un choque lento entre un aparato debilitado y un sistema judicial que empieza a reaccionar. Y aquí está el detalle que importa. Ninguno de estos caminos requiere una gran decisión pública. No hace falta un anuncio, no hace falta una reforma. El rumbo se define por inercia, por quién se queda, por quién se va, por qué casos se priorizan y cuáles se dejan morir. La sensación es esta. La próxima jugada no se está debatiendo en público, ya se está gestando en silencio. Y cuando finalmente se haga visible, ya será demasiado tarde para fingir sorpresa. Todo esto se puede resumir en una sola idea. Y es incómoda. El Departamento de Justicia no se está cayendo porque alguien lo atacó desde fuera. Se está vaciando porque dejó de reconocerse a sí mismo por dentro. Cuando quienes construyeron la cultura, las normas y los reflejos profesionales deciden irse, lo que queda no es neutral. Es otra cosa. Visto así, esta historia no va solo de renuncias o de un caso polémico. Va de un sistema que todavía usa el mismo nombre, los mismos edificios y los mismos sellos, pero que ya no funciona con la misma lógica. La ley sigue ahí, el poder sigue ahí. Lo que cambió es cómo se usa. Y aquí está el giro final. Esto no se resuelve con un escándalo más grande ni con una sola decisión judicial. Se define por atención, por quién está mirando, por cuánto tiempo, porque los sistemas más poderosos no colapsan cuando son atacados, colapsan cuando nadie los observa de cerca. La pregunta real no es si el Departamento de Justicia puede recuperarse, es quién será cuando termine este proceso. Y eso abre una última puerta, porque esta historia no acaba aquí. Apenas está mostrando su primera forma visible. Si quieres entender lo que viene después y cómo se conecta con lo que todavía no está en los titulares, ya sabes qué hacer. Sigue el canal. Esto no es el final, es el comienzo del siguiente nivel.